Iglesia en línea. Iglesia en línea. Cambiado de actitud cuando supe que... Gloria al Señor. Muy bien, mis queridos hermanos, a todos les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias también al ministerio que nos ha visitado. Sorpresa para nosotros. Muy bien, vamos a pedirles que abren sus Biblias. Gloria al Señor, aleluya. Segunda Timoteo 4:13. 3. Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 3. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. A ver. Dice: porque vendrán tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vamos a orar. Padre celestial, te damos las gracias, Señor, en esta hora. Tú eres el Señor en el cielo y en la tierra. Tú eres el dueño de todas las cosas, Padre. Nosotros en este lugar nos hemos congregado para exaltar tu nombre, para bendecirte. En esta hora, Señor, tome control con tu Espíritu Santo. Tome control, Padre, sobre tu pueblo. Esta poderosa palabra que trae bendiciones, que cambia los corazones, que hace milagros, sanidades. Necesitamos, Padre, que nos hables con tu Espíritu Santo. Oh, maravilloso Dios. Oh, precioso Dios. Tome control, Señor, en esta hora. Sabemos que tú estás aquí presente, Padre. Gracias, Señor. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Dale palmas al Señor Jesucristo. Muy bien, tomen asiento. Hoy vamos a hablar sobre tiempos de apostasía. ¿Qué significa la palabra apostasía? La palabra apostasía significa apartarse, separarse, desviarse del camino. A ver, ¿qué significa apostasía? Apartarse, separarse o desviarse del camino. Eso significa apostasía. La Biblia no dice en este pasaje: porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina. Cuando interpretamos esta palabra, se está refiriéndose que tiempo donde no, dice, no sufrirá la sana doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la doctrina del Señor, muchas personas ya no van a recibir, aceptar, no van a querer sufrir. Ya no les gustan sufrir por la causa de Cristo. Ya no les gusta padecer por causa de Cristo. Entonces este pasaje nos lleva a otro área. Por ejemplo, que el evangelio que predicamos, el evangelio es sufrido. El evangelio es para los valientes, porque el evangelio es donde todos los cristianos tendrán que enfrentarse, pasar tribulaciones. Por ejemplo, leemos la Biblia en Hechos capítulo 5:40, dice que la iglesia primitiva
Era una iglesia que sufrió por predicar el evangelio. O sea que la iglesia primitiva sufrió por predicar el evangelio. El evangelio al Perú no llegó con facilidad. Han muerto por predicar el evangelio aquí en Perú, en Lima. Ustedes pueden ir a visitar al Congreso de esta nación y en su frente está la Santa Inquisición. ¿Cómo murieron los primeros cristianos protestantes? ¿Quiénes los mandaba a asesinar, matar? Los sacerdotes católicos. Lo decían a los evangélicos, a nosotros, a los protestantes nos decían que son herejes. ¿Cómo murieron? Escuchen bien esto. Y cuando la Biblia también nos habla, la iglesia primitiva no era fácil predicar, porque cuando empezó el evangelio de Cristo, lo mataron a Cristo en la cruz y luego empezaron a perseguir el evangelio de Cristo. Estaba totalmente prohibido. ¿Quiénes lo perseguían? Los judíos. Los propios judíos eran los que mandaban asesinar, matar a pedradas a los que predicaban el evangelio. Mira, veamos un versículo, cómo le amenazaban. La Biblia dice, Hechos capítulo 5:40. A ver si podemos alcanzar todos los textos. Dice aquí: y convinieron con él, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar, predicar a Jesucristo. O sea que no era un azote pequeño, sino 40 azotes menos uno. Eso era la regla. 39 azotes. ¿Cómo lo castigaban? Con vara, con palo. 39 palos. 39 azotes. El apóstol Pablo dice: yo he sido azotado 5 veces. 3 veces con vara, imagínense, y 1 vez apedreado. El apóstol Pablo sigue hablando y cuenta su historia. Dice: a mí me maldicen y yo bendigo, me persiguen, lo soportamos. Soy como una escoria, como desecho del mundo. A mí me miran, disculpe esa palabra, a mí me miran como una basura, dijo el Pablo. Para la gente, Pablo era como una escoria, como una basura, disculpe esa palabra. Mejor leamos la Biblia. Eso está en 1 Corintios, capítulo 4, 12, 13. 1 Corintios, capítulo 4, 12, 13. Gloria a Dios. Capítulo 4, versículo 12, 13 dice: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman, rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Mire, el apóstol Pablo cuenta su historia. Yo soy para la gente como una escoria, como un desecho. ¿Qué es un desecho? Algo que no sirve, algo que no es útil. Y así somos para la gente del mundo. Pero para Dios, que somos nosotros, tesoros de Dios. Somos tesoro valioso. Pero para la gente no servimos, tal vez. Así es el evangelio. Por eso la Biblia nos dice que la iglesia dice que en aquellos tiempos era totalmente prohibido predicar el evangelio de Jesús. ¿Qué hacían los hermanos? Hacían culto en las cavernas, en los sótanos, escondidos.
Inclusive hay un versículo que dice Hebreos, vamos a leer Hebreos capítulo 11, 36. Dice de esta manera: otros experimentaron vituperios, azotes, a más de esto prisiones, cárceles, mira, por causa del evangelio. ¿Qué más dice? Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. En otro pasaje dice, andaban como que hasta vestidos de oveja, vestidos de cabra. En medio de las cabras se escondían, en medio de las ovejas, como vestido de oveja. De ahí salían a predicar el evangelio. También la Biblia nos dice, hermanos, que el apóstol Juan dice en el libro de Apocalipsis 1, versículo 9, dice: yo fui desterrado a la isla de Patmos, porque en la isla de Patmos eran desterrados los delincuentes criminales, asesinos, los matricidas, patricidos que mataron a su padre, esa gente mala, perversa, eran desterrados. Y allí en esa isla había una mina, y en esa mina trabajaban allí hasta su muerte. Pero el apóstol Pablo dice, el apóstol Juan dice, por causa del evangelio, por causa de la palabra de Dios, yo fui desterrado. El apóstol Pablo no porque robó, asesinó, sino por predicar el evangelio estaba preso. Ese es el evangelio verdadero. El evangelio es sufrido, hermanos. Por eso este pasaje nos hace recordar que va a haber tiempo que ya la gente no va a querer sufrir por causa de Cristo. Y aquí estamos viendo tiempo. Hoy en día con facilidad predicamos en las calles. Con facilidad podemos hacer nuestro culto, inclusive haciendo bullas. Aquellos tiempos totalmente era prohibido. Ese es el evangelio de la iglesia primitiva. Pero a pesar que era prohibido, la Biblia dice que le amenazaban matarlo, prenderlo, acusarlo, condenarlo. Pero ellos decían, hay algo dentro de mí, decían ellos. Hay algo dentro de mí que me impulsa. No puedo dejar de decir lo que he visto. No puedo dejar de decir lo que he oído. Hay algo de mí, hay algo que me empuja, no puedo. Aunque tendrás que azotarme, matarme, yo no puedo callar de predicar el evangelio de Cristo. Estos hombres estaban poseídos por Espíritu Santo. Estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo. Por eso ustedes tienen que entender, hermanos, a pesar de todo, la Biblia dice que a través de muchas tribulaciones entraremos al reino de los cielos. Pero dice aquí en este versículo, dice, pero va a llegar tiempos donde no sufrirá la sana doctrina, donde que ya no le van a gustar que les predique la palabra verdadera. A la gente a veces no le gusta que le exhorten, que le reprendan de sus pecados. Ya no le va a gustar, dice este versículo. Donde que a ellos les va a gustar que les predique algo que le van a elogiar, que le profeticen, que le digan cosas bonitas. Cuando leemos este pasaje, miren el punto 2 sigue hablando. ¿Qué dice este versículo? Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Comezón, dice comezón, teniendo comezón de oír. ¿Qué significa comezón? Comezón es algo. A ver, dígame, ¿qué es comezón? Un picazón. ¿Qué es un comezón? Un picazón. Entonces, eso simboliza que hay gente que tiene deseos, apetitos de oír, pero no la sana doctrina,
no la sana palabra, sino que apetito, deseo de escuchar halagos. Que le hablen cosas hermosas, solo que le digan de prosperar, solo que le profeticen de crecimiento. No, hermanos. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace poco un famoso cantante llamado Julio Melgar, no sé si ustedes escucharon, aparecieron predicadores que le profetizaban que Dios le sanaría, que Dios estaba probando, que Dios levantaría. Todos los predicadores le predicaban cosas hermosas, cosas bonitas. Pero todos esos predicadores que predicaron, profetizaron, era falso. Solamente un predicador apareció que le dijo: prepárate, porque morirás. Un solo hombre dijo eso: prepárate, porque vas a partir. Los verdaderos profetas del Señor hablan lo que Dios manda. El apóstol, el profeta Isaías, que dijo, se acercó al rey Ezequiel, dijo: así dice Jehová, arregla tu casa, porque morirás. No te levantarás del lecho que estás allí. Y también apareció el profeta Elías al rey Ocosías, dijo: por cuanto mandaste a consultar al dios Ecrón, morirás, así dice Jehová. ¿Quién le va a gustar que le profeticen de esa manera? ¿Quién? A nadie nos gusta. Pero ese es el evangelio de Cristo Jesús. A veces no nos gusta que nos reprendan nuestros pecados. Por eso la Biblia dice que va a haber tiempo que a la gente ya no le va a gustar que le hablen la palabra de Dios correctamente, conforme a la palabra, sino le gusta que le hablen cosas que le conviene. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. En aquellos tiempos la iglesia era prohibido, totalmente prohibido. Era táctica de Satanás. Pero ahora en los últimos tiempos, la apostasía. Mira, abre su Biblia. Abre su Biblia en el libro de 1 Timoteo 4:1, que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Mira lo que dice la Biblia: en los últimos tiempos van a apostatar, van a desviarse, van a apartarse, escuchando espíritus, doctrinas de demonios. ¿Por qué dice doctrinas de demonios? ¿Por qué? ¿Cómo puedo saber que ese pastor, ese predicador está predicando doctrina de demonios? Por ejemplo, vamos a poner en el huerto del Edén. Dios plantó una ley que dijo el Señor: no comerás de el fruto de este árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que tú comieres, ciertamente morirás. Y la serpiente, ¿qué dijo? No moriréis. ¿Cómo se llama eso? ¿Quién está hablando por la boca de la serpiente? Satanás. Mira cómo Satanás contradice lo que dice la palabra de Dios. Y en ese área es lo que tú tienes que saber identificar. Tú tienes que saber discernir lo que son de Dios y lo que no son de Dios. ¿Cómo puedes saber cuando alguien te habla y no hay en la Biblia? Cuando alguien te dice y no concuerda con la palabra de Dios. Eso no es de Dios. Ustedes tienen que ya madurar, crecer, porque hay cantidad de predicadores. A pesar que la Biblia dice, hermanos, no robarás en tu diezmo, en tu ofrenda, pero ahora están predicando, no, eso fue para aquellos tiempos. Pero la Biblia dice, hace poco apareció un hermano, me estaba preguntando, hermano,
hay una doctrina, llegó a Chimbote. ¿Qué doctrina? Pastor, ¿verdad que la serpiente durmió con Eva? Dice que serpiente tuvo actos sexuales con Eva, por eso su hijo nació, hijo del diablo, que es Caín. Y me preguntó, hermano, quiero que me expliques esto. Lo único que empecé a decirles, mira, la Biblia dice que Adán conoció a su mujer. Acá dice en el libro de Génesis, capítulo 4, 1, dice: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concebió y dio a luz a Caín. Eso dice la Biblia. ¿De dónde sacaron eso? Por eso dice más abajo, fábulas. ¿Qué son fábulas? Fábulas son inventos. ¿Qué más? Cuentos, leyendas. Hoy en día la gente inventa cosas, hermanos. Lo que no hay en la Biblia hablan, dicen. Por eso la Biblia dice, en estos últimos tiempos el peligro que está sufriendo es desviarse. La táctica de Satanás es apartarte de la doctrina sana. Pastor, yo quiero tener esa doctrina sana. ¿Dónde está, pastor? En casa de oración. No, no está en casa de oración. ¿Está en el hermano Palante? No, tampoco no está en el hermano Palante. ¿Dónde está la sana doctrina? Esta es la sana doctrina. Usted no tiene por qué defender al pastor Palante en casa de oración. Usted tiene que defender la palabra de Cristo. Jesús dijo bien claro. ¿Qué dijo Jesús? Escudriñad las escrituras, porque en ellas tenéis vida eterna, dijo el Señor. Porque ellas son lo que dan testimonio de mí. Eso está San Juan capítulo 5, 39. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros siempre tenemos que estar fundamentados en la palabra, porque si no nos fundamentamos en la palabra, hermanos, vamos a ser engañados. Hace poco un hermano famoso decía que es prohibido comer chancho. Es inmundicia, es pecado. Pero la Biblia dice, por eso que ahí tú tienes que defenderte con la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice San Marcos 7, 18, ¿qué dice? San Marcos 7, 18. San Marcos capítulo 7, 18. Y están cayendo en esas predicaciones muchos. Y están extraviándose, están apartándose de la doctrina, de la palabra de Dios. San Marcos capítulo 7, versículo 18, 19. Dice, él le dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no puede contagiar, no puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. La comida no genera pecado. Hoy en día, hermanos, hasta los hermanos allá en China comen perro. ¿Sí o no? Comen carne de perro. Comen, hermanos, hasta ratas comen. No sé si ustedes han visto. Y la Biblia dice, eso no es pecado. Acá dice, eso no contagia, sino que eso entra al vientre. Y del vientre, ¿a dónde va? A la letrina, dice la Biblia. El que contagia es lo que sale del corazón. Entonces, ¿por qué que dicen, no, es que son doctrinas que no tienen fundamento? Ustedes pueden escuchar, hermanos, y ahora aparecieron también muchas enseñanzas falsas, doctrinas, y los hermanos están cayendo en ese juego, que ya no, en este tiempo ya no se puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ese fue para aquellos tiempos, dicen otros. Otros dicen, no, que esos hermanos del ministerio que hacen pasito para acá, pasito para allá,
esos son del mundo, te dicen a ustedes. Y cuando ustedes escuchan eso, ¿qué hacen? Creen. ¿Por qué creen? Porque no conocen la Biblia, no leen la Biblia y no saben interpretar. Por eso dice que cada palabra se tiene que interpretar a base hermenéutica. Hermenéutica es arte de interpretar. ¿Qué significado tiene esa palabra? ¿Por qué dice esa palabra de esta manera? Por ejemplo, cuando dice, la Biblia dice, alabe a Jehová, ¿con qué? Con panderos y danzas. Y cuando tú buscas el significado en griego, porque la Biblia, o en hebreo, porque la Biblia está hecha en 12 idiomas, hasta 13 idiomas, en hebreo y griego. Y su original tú tienes que estudiarlo. Cuando dice, ¿qué significa danza? La palabra danza significa baile. Por eso dice hay un versículo, has cambiado mi lamento en baile. Y la palabra baile, su significado también dice, es mover los pies al compás de ¿qué? Al compás de música. Es como decir, alabaré, alabaré, alabaré. ¿Qué estoy haciendo? Al compás de música estoy moviendo mis pies. Vamos cantando hasta que baje el poder. Puedes cerrar tus ojos. Vamos, cante con toda tu fuerza, cantas, alabas. Eso significa danzar. Mover los pies al compás de música. Cuando leemos la Biblia, hermano, dice que David saltaba con toda su fuerza, bailaba, correteaba. Eso dice la Biblia. Por eso que nosotros tenemos que fundamentarnos en la palabra. La palabra es la verdad. Porque muchos nos están engañando. Hasta muchos te van a decir, no, el huayno es... Yo escuché una vez que un pastor decía, el huayno no es de Dios. Es un huayno, disculpe, se dijo de frente, es del diablo, así dijo. Y sus miembros también decían que es del diablo. Cuando tú estudias la Biblia, hermanos, cada país tiene su cultura. Hay que conocer. Por ejemplo, mira, los árabes no usan pantalón. Los árabes en su cultura, ¿qué cosa usan? Túnica. Mujer, hombre usan túnica. ¿Y por qué usamos entonces nosotros pantalón? Nuestra cultura. Si vamos a ver, hermanos, en donde Escocia, los escoceses, los varones, ¿qué cosa usan? Falda. Con sus corbatas y con su falda están. Hermanos, entonces hay que saber, hermanos, estudiar la palabra de Dios. No es solamente condenar, hay que respetar. Dios no nos manda condenar, sino que Dios nos manda ser prudentes. Mira, es por eso que la iglesia tiene que ser cuidadoso. Estamos tiempos de apostasía. No vaya a ser, hermanos, que usted se aparte y cualquiera que empieza a seguir a una doctrina falsa pierde su salvación. ¿Dónde dice, pastor? Segunda de Juan, capítulo, gloria a Dios. Por eso me gusta citarles la palabra de Dios, porque a veces muchos ya no citan la Biblia. Dice, segunda de Juan, versículo 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Hermanos, la verdadera doctrina está en esta santa palabra. Donde vayas, donde tú te encuentres, compruébalo con la Biblia. Compruébalo. Y siempre ustedes deben estar preparados. Inclusive hay un versículo que dice, ¿no? Dice, según Timoteo, dice que no, debemos estar preparados para presentar defensa. Porque hoy en día, hermanos, inventan muchas cosas. Yo mismo he escuchado
Y eso están predicando, pero eso no dice la Biblia. Están deseando tantas cosas, eso no dice la Biblia. No concuerda con la palabra. No es que yo voy a inventar. Hay muchas personas que tienen sueño, hay muchas personas que tienen revelación, muchas personas tienen visión, está bien, pero yo creo en revelación de Dios, yo creo en la visión, yo creo en la profecía, pero todo lo que él habla tiene que comprobarse con la palabra de Dios. No puede salirse de la Biblia. Por eso Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque en ellas tenéis vida eterna. O sea, la base fundamental es que concuerde con la palabra de Dios. Si una revelación que no concuerda con la palabra, entonces ¿por qué voy a seguir? Todo sueño, toda visión, toda profecía tiene que ser a base de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué más nos dice en el punto 3? Versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí hay 4 puntos importantes. Por ejemplo, primero dice: sé sobrio. ¿Qué significa sobrio? ¿Qué significa ser sobrio? Una persona que tiene dominio propio, que tiene cordura, una persona que se conduce sabiamente. Por eso hay un versículo que dice: no andes como necio, no andes como ignorante, anda como sabio. Y para andar sabiamente hay que estudiar, hay que conocer. Mira, en este pasaje mismo dice, 2 Timoteo 2:15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo tiene que ser la iglesia? ¿Cómo tiene que ser la iglesia? Preparado. ¿Qué más dice? Que usa bien la palabra. Porque siempre vamos a tener... Yo a veces, hermano, la verdad, para serles sincero, no miro yo a los predicadores de otros países, ni tampoco peruanos. ¿Para qué voy a mentirles? No miro. Me gusta estudiar la Biblia a mí. Me gusta amanecer leyendo textos bíblicos. Me gusta estudiar la palabra de Dios. Es muy poco veo yo, ¿no? A veces en cuando, a veces no se me ocurre mirar, escuchar. Pero una vez que escucho, empiezo a decir: eso no dice la Biblia. El pastor en esa parte, no, eso está mal, porque ya estoy diciendo, ¿por qué? Porque no dice así la Biblia dice así. Ya estoy discerniendo, ya estoy interpretando, pero no dice la Biblia así. Es que yo tengo que hablar lo que dice la Biblia. No puedo traspasar. Si la Biblia dice de esa manera, hay que hablar lo que dice la Biblia. En una ocasión un hermano me dice: hermano, cuando Jesús se transfiguró, aparecieron Moisés y apareció Elías. ¿Eso era Moisés, Elías o eran ángeles? Me dice: pero la Biblia dice que era Moisés, Elías. No, pastor, me dice, eso no eran Moisés. ¿Acaso Pedro conocía a Moisés? ¿Acaso Pedro conocía a Elías? Eso eran ángeles. Pero la Biblia dice Elías, Moisés. Eso era un prototipo, hermano. Estás muy equivocado, me dice a mí. ¿Y cómo voy a predicar si voy a otros países? Capaz me voy a Venezuela, a tu país me voy, le dije. Y voy a decir: señoras, señores, cuando la Biblia dice que apareció Moisés, Elías, eso no era Moisés ni Elías, sino eran ángeles. Pero ellos me van a decir: pero pastor, acá dice Elías, acá dice Moisés. ¿Y qué voy a responder? No, que la Biblia está equivocada. Voy a decir: yo tengo que predicar lo que dice la Biblia, ¿o no es así? Si la Biblia dice que es Elías y Moisés, hay que hablar tal como dice la palabra de Dios. Así es la ley.
No es que prototipo, no es que se dime, ya olvídense de lo que dicen eso. Si la Biblia dice así. Hace un poco apareció otro predicador diciendo que dijo, cualquiera, dice, desde el momento que tú aceptas a Cristo, ya estás escrito tu nombre en el libro de la vida. Ay, hasta ahí va bien. Y aunque cometas adulterio, aunque cometas pecado, ya no hay problema, tú eres ya salvo, porque tu nombre está escrito. Eso sí, yo no estoy de acuerdo, dije. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? Que si un justo cometiere pecado y muriere, ¿qué dice la Biblia? Todas sus obras que ha hecho no serán tomadas en cuenta, en su pecado murió. Por eso dicen muchos aquel día, Señor, Señor, en tu nombre he predicado, en tu nombre he hecho milagro, en tu nombre, Señor, he hecho tantas cosas. El Señor, ¿qué dirá? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces lo que tú dices, hermano, no concuerda. No, que a mí me han enseñado así. Te han enseñado mal, porque no dice la Biblia así, que aunque cometas pecado ya eres salvo. No dice la Biblia. La Biblia dice que Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arrugas, sin pecado. Eso dice la Biblia. Hermanos, ¿hasta qué área podemos llegar? Por eso que estamos tiempo de apostasía, donde que hay mucha confusión de religiones. Y aquí no dice sé sobrio. ¿Qué más no dice? Soporta las aflicciones. Claro que el evangelio no es fácil. Somos calumniados, somos vituperados. Por eso aunque nos miran mal, como dijo Pablo, como una escoria, aunque te maldigan, aunque te critiquen, aunque te digan tantas cosas, no lo contestes. No pagues mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, dice, aún a tus enemigos, a las personas que te odian, perdónale, ámale, y si tuviere hambre, dale de comer. Eso es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo nos enseña. Dice que Esteban, hermanos, se están matando a pedradas. Ya Esteban está agonizando, ya sangre, han roto su cabeza, sangrando, sangre está saliendo. Pero Esteban hace un esfuerzo de arrodillarse y dice: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Y cayó y murió. ¿Cómo ese hombre, a pesar que están matando por sus asesinos, rogaba diciendo: Padre, no le tomes en cuenta este pecado? Ese fue nuestro Señor Jesucristo también. Estando en la cruz, dice, le injuriaban. Los que pasaban injuriaban. La palabra injuriar significa insultar. Dice que este es Cristo, dice que es Mesías. A otro salvó. Sálvate, a ver, desciende de la cruz para que nosotros creamos que tú eres verdaderamente Mesías. Así le gritaban, le insultaban. Pero Jesús, ¿qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces eso es lo que nos enseña el evangelio puro. El evangelio sana. Nos dice que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es la regla de Dios. A nadie debemos aborrecer, odiar. Sí que vamos a pasar sufrimientos, angustias, pero hay que gozarlo. Por eso la Biblia dice: cuando pasen diversas pruebas, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. A su nombre. ¿Y qué más dice? Para terminar dice: haz obra evangelístico. Dice: haz obra evangelística. Timoteo, no te descuides de predicar el evangelio. Timoteo, no vaya a descuidarte de predicar. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? ¿Cuál es la comisión de nosotros? ¿Cuál es la tarea de ustedes, de mí, todos, hermanos? Es predicar el evangelio. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Al que creyere y fuere bautizado será salvo. Hace poco un hermano me estaba diciendo: hermano, ¿ustedes en qué nombre bautizan? ¿En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? No, hermano, Pedro dijo: bautízase en el nombre de Jesucristo, serás salvo tú y tu casa.
Entonces lo que dijo Jesús, no, eso no es, tiene que bautizarse en nombre de Jesús. Entonces, ¿para qué dijo Jesucristo? Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿A quién voy a obedecer? ¿Lo que tú dices o lo que dice la palabra? Es cierto, hermanos. Pero el Señor dijo bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Eso fue la orden. Esa es la regla de Dios. Entonces podemos entender, hermanos, nuestra misión es predicarle, aunque crea o no crea, aunque se arrepienta o no se arrepienta, pero nuestro deber es hablarle de Cristo. Aunque no podemos tal vez hablarle, pero regalarle un folleto, un tratado. En ese tratado, ellos miran, en ese tratado está cómo hablarle. Ahí están los textos bíblicos, ahí está algunos testimonios tal vez. Pero la Biblia dice que si tú no predicas, si tú no le hablas sabiendo la persona que necesita, si no le has hablado, si no le has predicado, yo demandaré, tú serás culpable, dice Dios. Tenemos que predicarles. Aunque personalmente pueden utilizar ustedes su WhatsApp, Messenger, pueden utilizar hasta Facebook para predicar el evangelio, hablarle. Aunque sea, pueden utilizar su celular llamándole, hablar de Cristo. No necesariamente que tiene que ir a su casa, tiene que hablar personal, no, de cualquier forma. La Biblia dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas, en estos tiempos nos habló a través de Cristo Jesús. Igual manera también hay que predicar de una manera, otra manera, pero no dejes de hablarle. Si te aceptó, gloria a Dios. Si te rechazó, has cumplido tu deber. Por eso dice, no te olvides de evangelizar. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Acá dice, el versículo 2 dice, que prediques la palabra, instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, dice la palabra de Dios. Ahora, vamos a terminar. Último punto dice, cumple tu ministerio. Le recomienda Pablo a Timoteo, cumple tu ministerio. ¿Qué significa cumplir ministerio? Es que aquí hay hombres que tienen dones. Hay hermanas que tienen dones. Y esos dones no está activo, no está vigente, está opacado, está apagado. Por eso la Biblia dice, aviva el don que te fue dado con imposición de mano. ¿Qué significa avivar? Enciende. Si Dios te ha dado para que seas un cantante, canta. Es que no me dan campo, ve, anda, trabaja ese don. Hay células, la iglesia tenemos aposentos, células tenemos. Apoya a una de las células allí, póngase a cantar. Tú mismo tienes que ser provocadora, provocador. ¿Y qué más, pastor? Hay muchos dones. Tienen don de sanidad, le gusta, no, tienen don de profecía. Tiene que activarlo. Pero pastor, en esta iglesia, es que en esta iglesia tenemos horas exactas. Pero tenemos, hermanos, células. Tenemos como 15, 17 de células que necesitan tu respaldo, tu apoyo. Allí hay grupo de oraciones. Pero en algo tiene que trabajar. Hay hermanos que tienen tal vez ministerio pastoral, ministerio evangelístico. Tienes que activarlo. Por eso cumple tu ministerio, no descuides, aviva. ¿Y cómo puedo saber, pastor, que tengo ese don? Es que sientes ese impulso. ¿Cómo sabes que tú tienes sed? A ver, hermano, ¿cómo sabes que tú tienes sed? Hay algo que te empuja, ¿sí o no? Sed nace, deseo de tomar agua. Así también es el don de Dios. Cuando tienes don de profecía, o capaz tienes don de evangelístico, o capaz tienes don de pastoral, o capaz tienes ese ministerio de ser profeta. Yo no sé qué don tienes, pero ese don empieza a empujarte. Sientes predicar, sientes apacentar, sientes enseñar, sientes aconsejar. ¿Qué pasa? Es que ese don que tú tienes produce el querer
y el hacer. Entonces ese es el momento que tiene que activarlo, actuar. No sea que, como dice la Biblia en el libro de Mateo 25:30, que dice: al siervo inútil, teniendo los dones, teniendo los ministerios, no has hecho nada. Al siervo inútil, que dijo Dios, echadle a las tinieblas de afuera. No vaya a ser que aún puede ser condenados, porque Dios te dio esos dones para que trabajes en esta tierra, para que ganes una alma, hagas algo para Dios, porque en el cielo ya no hay trabajo, ya no hay dones, solamente hay recompensa y gozo, felicidad con Cristo Jesús. Este es el tiempo donde tenemos que trabajar. Nos ponemos de pie, por favor, todos. Gloria al Señor. Vamos a hacer una corta oración. Hermano, tú en tu corazón sabes en qué estás fallando a Dios. Usted en su corazón siente que no eres digno. Pero en esta hora, en primer lugar, es bueno humillarse. Es bueno humillarse y suplicar a Dios que te perdone. ¿Listos? Ahí donde estás, cierra tus ojitos. Levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz. Esto fue Iglesia en Línea. Ya lo sabes. Todos los martes, jueves, sábados, desde las 7 de la noche hasta las 9 de la noche. Y los domingos, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y por las noches, desde las 7 de la noche hasta las 9 de la noche. Ya lo sabes, todos son bienvenidos. Que Dios te bendiga.